Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos sean a este su podcast de preferencia, en donde tres amigos más comunes que corrientes y a veces, Y vaya que somos a veces corrientes. más corrientes que comunes, que cada semana presentamos investigaciones no muy serias sobre temas no muy actuales y en especial el día de hoy, que estamos festejando un día que muchos darán un grito y no será de dolor. En donde mis amigos, Ay, chiquillos. en donde mis amigos Eduardo, el Jaibo, y Diego, el Abu, compartiremos la historia de nuestro país desde nuestra perspectiva y teniendo en cuenta que sabemos menos de lo que decimos. Abu, ¿cómo estás? Bien. Aquí, siendo Siendo independiente. independiente. Jaibo, ¿tú cómo estás? ¿Qué onda, dude? Aquí, pues yo a punto de A dar el punto grito. de... Guiño, guiño. Porque hoy hay que pegar el grito. Pues bueno, So. Ajúa. No seremos machos, pero somos pero somos muchos. pues bueno, en honor de... Hoy rompemos cadenas. En honor de este día decidí vestirme de verde, rojo y con sombrero. El blanco me hace falta, pero pues bueno, ya será compensado. Blanco eres. Sigo sin No ver el quise, verde. es que es como camuflajeada, no tenía un verde tal cual. Como Marine. Como Joder. te mamas. Bienvenidos. Bienvenidos, escuchas. bienvenidos, Como podescuchas. siempre, Jaibo aportando seriedad. Pues bueno, debido a que el día de hoy es un Perdón. episodio muy especial, que estamos festejando, que estamos congratulándonos, vamos a hablar Albricias. al bris. Me apegaré, mejor me voy a pegar al script. A lo que tengo Ok. preparado. Pues la historia de México está llena de curiosidades y de fechas que han sido ligeramente o ampliamente modificadas. En el episodio de hoy veremos algunas partes Sí. importantes del contexto histórico, causas, actores del conflicto y algunas curiosidades sobre la Guerra de Independencia. Spoiler, hicimos una nación que, y aquí les suelto la primera curiosidad, no nació llamándose Estados Unidos Mexicanos. Chan, chan, ¿Qué? chan. El país, ajá, no dime. Bueno, Ok. no, dale. El país, como entidad política, nace en el siglo XIX. Algunos precursores de la independencia lo llegaron a llamar Ujú. la América Mexicana. El último Ok. debate legislativo sobre el nombre del país fue sostenido en el Congreso de Chilpancingo en 1813, donde algunos diputados propusieron que el nombre del país fuera Anáhuac, nombre con el que los mexicas denominaban a los territorios bajo su dominio. El- Ajá, Sí. Que por cierto, sí, buen nombre. Anahuacalli de ahí Me viene. agrada. Sí, ¿verdad? pero el nombre que se proponía era Anáhuac. Aunque, dime, Perdón, duda rápida. ¿Es Anáhuac me recuerda o me hace pensar en algo así como un escándalo de mensajes en un cierto grupo de en un cierto grupo de que se WhatsApp, compartían contenido en una cierta universidad? que aplicaba una Pero no, cierta ley. quizás solo eres tú, Jaibo. Pero bueno, no, al final no es una institución religiosa, Sí, entonces sí, no hay que no preocuparse. debe No. afectar. El nombre oficial de Nosotros Anáhuac, sí tenemos entonces. estudios. Nosotros sí tenemos estudios este universitarios. baboso. Hijo de... Continúo. Ok, Ay, Anáhuac. El nombre oficial de Sí. México en la Constitución Política de 1824 era Nación Mexicana. Luego, en la Constitución Política de 1857 se cambió a República Mexicana con J. Y en la Constitución Política de Ok. 1917 se estableció como nombre oficial Estados Unidos Mexicanos. Así, así es, ya con Ya X. con X. Así que, en resumen, nuestro país ha tenido al menos 7 nombres, los cuales fueron, en en la época colonial, Reino de la Nueva España, desde 1535.
Ujú. América Mexicana, Ujú. desde los sentimientos de la nación, en el Congreso de Chilpancingo de 1813. Imperio Mexicano, con J, de 1821 a 1823. Sí. Ok. Ok, te Nación estamos viendo, Iturbide. Mexicana, con J, desde la Constitución de 1823. República Ujú. Mexicana, con J, en la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 hace oficial el uso del nombre República Mexicana ya con J, ya con X, pero en el texto se emplea también la expresión Estados Unidos Mexicanos, pero no se hace oficial. Ah, ok. De 1863 Ujú. a 1867 como Imperio Mexicano, con J. Y, por Ujú. último, Estados Unidos Mexicanos. Esto en la Constitución de 1917 a la fecha. En la Constitución de 1800, ¿Y qué es el nombre exacto, en la oficial Constitución de actual? 1824 ya se había utilizado el nombre, pero no fue retomado hasta ese año. Y como dato curioso extra, Felipe Calderón en su mandato buscó que el nombre oficial de Ujú. México fuera cambiado a simplemente México. Sí, sí recuerdo. México. Y así México. es como empezamos. Tiene Así es, sentido. y así es como empezamos este episodio el día de hoy. Y les cedo la palabra a mis compañeros para que nos cuenten un poco más sobre cómo empezó esto, cuál fue el contexto histórico y algunos actores. Quisiera hacer nada más como Ajá. un breve paréntesis, que aunque ahorita nos cala el México con J, Sí, porque no es lo sí, mismo. Sí, sí, pero cala. el fonema X en aquella época, según yo, no tenía el mismo, o sea, no era el mismo. No, 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 O sea, se habría pronunciado, si mal no recuerdo, como sh. O sea, sí, habríamos sido sería México. República mexicana, exactamente. Mexicana. Que para serte honesto suena mejor. O sea, me agrada cómo suena. Suena Pues como más según tengo entendido, es como más original, auténtico. auténtico, sí, porque es un fonema que en el náhuatl, por lo menos, Sí, existe, que según yo, Sí, es según yo. evoca nuestras relativamente raíces, usado. pero pues ya como veremos a lo largo de estos episodios de este especial, tiene fuertes implicaciones en en las mismas batallas que se libraron. Pero bueno, entonces, ajá. Sí. Que por cierto, si no recuerda, querida pues, persona, lo dijimos el capítulo pasado y si no se lo volvemos a decir, este especial de la Independencia de México va a ser en dos partes. Esta es nuestra primera parte y la parte que no tiene un invitado. Esperen un invitado Y para la espero siguiente que al parte. invitado le guste la Ok. historia de México porque la neta sí voy a extenderme porque creo que la parte que preparé viene en esa segunda. Y yo Ok, tengo ok. algunos reclamos contra el invitado, entonces vamos a Uf. ver de aquí cuál sale el más Porque soy el correcto. único que no se ha enterado de quién es el invitado y me estoy enterando en medio episodio. ¿Sorpresa para mí? Supongo. No debería de serlo, porque estuviste presente en Sí, esa reunión. estuve presente, Pero pero bueno, ¿qué les puedo decir? Tengo ciertas dificultades con la atención. está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar diciéndoles que el movimiento independentista de 1810 no fue el primer intento de movimiento independentista en México. Eso es algo a tener en cuenta, porque como ya lo mencionamos en nuestro capítulo de Sociedades Secretas en México, antes, en 1808, ya había habido un intento de Ujú. sublevación Ujú. que falló, pero pues básicamente eso nos dice que no, pues que no era, Que ya venía, sí, que ya el venía. caldo de cultivo ya estaba. Sí, desde 1808 y 1809 ya habían problemas ahí. Esto también, aunque, aunque hasta cierto punto lo queramos negar, porque nuestros vecinos no siempre nos caen bien, pero el hecho de que ya hubiera habido un país
continente colonial en ese momento que hubiera logrado su independencia como era Estados Unidos, pues sí era algo que hacía pensar a la gente en aquel momento. Es un factor, de hecho. Sí. Pero bueno, Bueno, Jaibo, tú sabes pues más de esto. si quieren, como usted no Ujú. sabe, tu persona, yo les traigo los factores que fueron clave y decisivos para esta gesta heroica. Aquí no puedo hacer tantos chistes como quisiera porque estamos apegados a algunas leyes que Pero que, desconocemos, pero que sí nos pueden chingar. Entonces, pero que no las conozcamos no nos quita culpa de si las violamos. Entonces, sí. exacto. Sí. Sí. Bueno, yo separé en factores externos y factores Súper. internos, perdón. En los factores externos, lo voy a decir por el orden, no están tal cual en orden cronológico, pero son los que, Tampoco tenemos la como los seriedad anoté, de Radio UNAM, ¿no? ya lo había dicho. El primero que tengo... perfecto. Para Eh, nada. Ni el presupuesto. entonces, comencemos. Cursaba el siglo XVIII. La revolución industrial, considerada una revolución tecnológica científica, se inicia en Inglaterra. No, el primero es la Ok. revolución industrial, el Ok. cual, como bien lo dije ahorita, pues es considerada una revolución tecnológica y científica que inicia en Inglaterra en el siglo XVIII con el invento de la máquina de vapor. Y bueno, también nuevas máquinas para el tema del hilado de algodón, así como los telares. Entonces, esta es una de los factores. Con la revolución industrial, los países más desarrollados pasan a una etapa en la cual la industria desempeña el papel más importante para su crecimiento y su expansión. Entonces, bueno, la revolución industrial juega un papel muy importante, sobre todo en Europa, que hay que entender que en la época, para bien o para mal, Europa pues era la capital de las colonias del mundo. Sí. Entonces, los países europeos, De este lado del mundo, por lo menos, no, la India también, ¿no? O sea, a lo mejor, en ese momento India no ¿no? era, No, no, perdón. Mis disculpas. Pero bueno, sí, en ese no. entonces los países europeos compiten, se ponen a competir para producir más mercancías y por encontrar expandirse, pero ya desde un plano comercial. Eh, ahí entran otros temas que salen del el alcance de este episodio, por supuesto. Otro de los factores externos es, por supuesto, la ilustración. Y seguramente va a aparecer mucho con los personajes, pero la ilustración es un movimiento intelectual, el cual está fundado en la razón del hombre, desarrollando también principalmente en Francia y en Inglaterra en los siglos XVIII. Este movimiento, la ilustración, es muy importante porque es el movimiento que cuestiona el derecho divino de los reyes Ujú. Exacto. y señala que todos los Y que da hombres paso a la son Revolución iguales. Francesa, ¿no? Sí, que de hecho es el siguiente, el Ah, perdón. siguiente factor. Pero entonces, cuestiona el derecho divino de los reyes y señala que todos los hombres son iguales a la luz de la razón y por tanto tienen los mismos derechos. Aquí voy a hacer eh, Una pausa. una pequeña pausa. Que, En ajá. papel, Que ya en nos quejamos papel, de esto en el capítulo de racismo. exacto. En papel esto dice, y aquí Ajá. para la época se está utilizando el hombres como gentilicio de la población humana, no Ujú, como propio de un género. ujú. Pero la realidad es que, pues bueno, la intención era muy buena, lástima que en la práctica siguió habiendo muchas limitantes, muchas limitantes. Muchísimas. Los principales representantes de la ilustración eh, por parte de los ingleses es John Locke y por los franceses
aquí ahí aparecen más. Uno de ellos es Voltaire, el otro es el Barón de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. ¿Robespierre no entra por ahí? No lo encontré yo. A lo mejor y sí, pero El no como los más El importantes. descabezado Robespierre. Así es. Tanto la revolución industrial en el campo económico como la ilustración, este movimiento, más en el terreno de las ideas, cuestionaron a la autoridad y sobre todo cuestionan a la monarquía. ¿Esto qué hace? Bueno, en primera debilita a la monarquía, que en ese momento en Europa era, pues, ahora sí que quien detentaba todo el poder. Y se Junto lo con la pasa. iglesia. Bueno, sí. Pero aquí estos movimientos contribuyen a que se consolide como tal, perdón, la burguesía como un grupo social ya dominante. Ujú. El siguiente movimiento, pues lo voy a, ya como entra a colación por la ilustración, es la Revolución Francesa, el tercer Ujú. factor externo de la independencia. Ujú. La Revolución Francesa es considerada quizá la revolución más radical e importante por la ejecución de en aquel entonces el rey, Luis XVI, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En Sí. esta declaración, en este documento, se proclama que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y consagró como derechos naturales e imprescindibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Ujú. Y también a la vida. Perdón, sí, Ok, ok, ok. porque pro vida. No. Quedamos que todo esto suena muy bonito, En papel todo suena bastante bien. pero ajá, pero unos pedillos. Sí. El derecho a la vida no estaba incluido, ¿eh? Aquí Sí, me estoy de burlando de los los pro vida. pro parto. Ok, Pero bueno, Sí, porque a favor de la vida no pro está. parto, sí. sí. El parto sí es un derecho. Sí, es que El aquí lo parto, vi y el parto sí está aquí, como un derecho natural Ok, e imprescindible. ¿ves? O sea, Sí. ok. son pro parto, no son pro vida, porque Bueno, ya que nace ya les vale verga. Sí. así A claro. menos de que se Porque lo coja un entonces ya no. padre, porque ahí ya no. Ahí ya es carne de cañón. Sí. Cabrón. Pero bueno, Ay. frente a la grave crisis económica y los gastos, pues, exorbitantes de la monarquía absolutista de Luis XVI, era necesaria Ujú. como tal la reunión de los estados generales conformados por los representantes del clero, la nobleza y el tercer estado o el estado llano, que era la burguesía y el pueblo en general. Ya reunidos los diferentes intereses, pues esto pues, provoca desorden y provoca confusión. Y frente a la imposibilidad, que francamente no sé a quién sorprende, pero bueno, frente a la imposibilidad de unidad del tercer estado, eh, más bien, frente a la imposibilidad de que ese grupo, o sea, pueblo general y burguesía, con monarquía Sí. absolutista y clero, se pudieran unir y poner de acuerdo, no sé a Sí. quién sorprende, pero bueno. Sí. Pero aquí, pues, el tercer estado, la burguesía y el pueblo en general, impuso el principio de la soberanía de la nación, que se simboliza con la toma de la Bastilla, dando inicio a la Ah, revolución, que fue de 1789 a 1799, y poniendo fin al absolutismo en Francia. Ahí es donde ok. muere Robespierre. De ahí nos vamos más al Ujú. continente americano, porque está la Pe- independencia de las 13 colonias, que bien lo comentó ahorita el Labu. Este fue el primer movimiento de independencia en América. Aquí las 13 colonias era para librarse de Gran Bretaña, que en ese momento era considerado la potencia económica más importante. El movimiento estuvo Ujú. inspirado también por las ideas de la Ilustración, y los colonos norteamericanos luchan por la defensa de los derechos naturales del hombre blanco. Aquí sí es Sí. muy notorio. Y la
Democracia. Sí, Ellos proponen una nueva forma de organización y es la república, lo cual pues sí, aquí sí, ellos son una república. Las causas de la guerra de la independencia fueron las continuas restricciones que impuso el gobierno inglés al comercio de los colonos, como lo fueron las leyes de navegación de 1651, las leyes de la lana de 1699, ujú. leyes de la meleza de 1733 y del timbre de Y, perdón, 1765. ¿te puedo interrumpir un segundo? De ahí, Tengo el dato curioso ajá, sobre que nace a partir de esta formación de internacionalista, de haber tratado de estudiar cuando menos un poco qué era lo que promulgaba tanto Estados Unidos, y sale esta aportación. En Estados Unidos, su democracia, así entre comillas, nace a partir de lo que ellos consideraban como ciudadanos, el hombre blanco con uf, dinero, y lo especifican, sí, que El WASP. solamente ellos deberían de participar porque eran los preparados para poder tomar una decisión política respecto de quiénes los iban a gobernar. y Estaban tierras, dejando Sí, fuera sí, y tierras, claro. cierto, sí, sí, cierto, que sí. debían tener dinero, ser blancos y tener tierras. Y ser protestante. Y sí, pero eso ya como definición del WASP, pero en sí, Sí, claro. estos eran los que eran considerados como ciudadanos, o sea, los hombres de color, los que eran inmigrantes, no consolidados como parte de las 13 colonias. En ese momento incluso creo que los irlandeses, las Los mujeres, irlandeses eran unos indeseables. En ajá, ese entonces sí. eh, Sí, entonces, claro. incluidos We ellos, las the- mujeres, los esclavos que eran considerados como propiedad, Ujú. no tenían este acceso a lo que ellos llamaban democracia. Y es así como nace en estas 13 colonias. Sí, claro. We the people that are white and rich. Yep, And with lands. and with land. Muy importante, porque había muchos que And no possession. eran ricos, pero no tenían tierras. Exacto. Entonces tenían que depender de los que tenían ricos. Y por eso, hasta la fecha, El continúan colegio. teniendo el colegio electoral, que en Ujú. sí son los que terminan decidiendo cuáles son los votos que pueden emitir. Que quieren jugarle a la mamada al teatro de que los estadounidenses hacen su participación votando, pero no votan por el candidato, votan para decirle a su Ajá. representante del colegio electoral ¿Por quién por votar? quién quieren que vote. Y aún Y así, no en, y el no en todos representante, los estados el representante tiene que votar por quien la gente dijo. exactamente, exactamente, y aún así pueden cambiar su voto. No, y también tengo entendido, como para cerrar el punto de los Sí, gringos, porque estamos en el Día Patrio, pero tengo sí, entendido que el mero día, el colegio electoral puede modificar los distritos a su antojo para que a huevo gane el que ellos quieren. sí, Sí. sí, se llama gerrymandering. Sí, Ya, pero bueno, Voy a Así hacer que, voy a hacer un episodio así de que, eso más adelante. ok. por persona mexicana, por más problemas que tenga nuestro sistema electoral, por Ah, sí. más cosas extrañas, raras Carencias. que de repente pasen, carencias que pasen en nuestro sistema electoral, créanme, es un sistema electoral hermoso. Podríamos estar peor. Hermoso Pero no, pero sí podríamos ser peor. Pero sigamos. Es dejemos patrio. a los que derrocan la tiranía en el mundo para implantar la democracia americana. Y pasemos al quinto factor externo. America. El último factor externo es, y Ajá. este lo dejé para el final porque es externo, pero nos dio una ventana. Nos dio una ventana sin duda, Ujú. y es la invasión francesa a España. La, Viva Napoleón. así es, porque gracias a él es que tenemos una ventana de oportunidad que más adelante veremos si la aprovechamos o no y cómo. La Revolución Francesa, que fue, ya la comenté, de 1789 a 1799, provocó Ujú. una gran inestabilidad
en las monarquías europeas. Como respuesta a esto, España, Austria e Inglaterra se unieron a combatir al ejército francés. Ajá. En 1799, Napoleón Bonaparte, Sí. a quien la medida de un hombre la tomaba de la cabeza al cielo, mediante un golpe de Estado llegó al poder en Francia y se mantiene ahí por 15 años, durante los cuales expande su poderío por casi toda Europa. Hay que decir que Napoleón Bonaparte, como breve paréntesis cultural, se instaura como emperador. Sí. Sí, claro. Y que incluso, Ya no era rey. Ya no era rey, así que no había problema. Ah, ajá, exacto, no, sí, ya. que incluso añado que su estatura en realidad era normal. O sea, tenía una estatura alrededor del 1,70, Ujú. pero la propaganda inglesa lo muestra como un hombre de poca estatura, bajito, para tratar de disminuir su impacto cultural respecto de su nombre, porque es como estaba expandiendo mucho en Europa, para evitar el caos y evitar el temor en los ingleses, lo empezaron a popularizar como un hombre bajito y eso les daba esta percepción de que no era tan imponente. Era Y funcionó, propaganda. propaganda, Ok. tal cual. En- entonces se convierte en emperador, Napoleón, en Francia, y expande su poderío por toda Europa. El rey de España, Carlos IV, de España, para no confundirlo con Carlos III de Inglaterra. El rey de España, Nice, el rey de nice. España, Carlos IV, establece una alianza con Bonaparte y le cede a Francia su colonia de Santo Domingo. Porque ya ven, las colonias americanas pues eran tarjetitas de Yu-Gi-Oh! Y decían, ay, tengo esta Dadivosos. repetida. Sí, claro. Ya tengo a Cuba, pues te doy Santo Domingo, ándale, para que veas. Ajá, para que veas que soy chida. Así es. Ante esto, ante esta alianza y ante esta cesión de territorio de España a Francia, Inglaterra le declara la guerra a España y vence su flotilla de buques de guerra, que era la llamada la Armada Invencible. Que bueno, pues el nombre le sirvió para pura madre, porque cuando se enfrentaron con, pues, lo que creo que hasta el día de hoy, no sé, pero en aquel entonces, pues era la armada más poderosa del mundo, la británica, pues se la Ujú. pasaron a pelar. Entonces, eh, hay un sometimiento de la monarquía española a las exigencias económicas de Napoleón y el ejército francés, pues como respuesta a este incumplimiento y a estas tensiones, invade España en 1808. Ahí Ujú. Napoleón impuso la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII como monarcas españoles y le otorga a su Su primo, hermano. su hermano, perdón, A, José, a su hermano Pepe Botella. Pepe Botella, José Su. Bonaparte, le otorga la corona española. Esto genera un vacío de poder en las colonias de América. Ujú. Si nos vamos ya a lo que, bueno, voy a llamarle todavía Nueva España, pero también Sí. se estaban dando algunos factores, perdón, internos. Uno de ellos es las reformas borbónicas. Esto es, en 1700 llega la familia Borbón a la corona española, Felipe V, ¿ah? Y ahí pues se empiezan a establecer una serie de reformas de carácter económico, político-administrativo, militar y cultural. ¿Esto con qué? Con el objetivo de fortalecer el Estado y obtener más ingresos. Sí. Carlos III Ujú. es nieto de Felipe V y es quien impone estas reformas ya de forma definitiva. Las reformas tienen consecuencias en la Nueva España, dentro de las cuales pues es la llegada de españoles peninsulares Sí. que ocuparon los altos cargos del ejército y la burocracia, lo cual desplaza a muchos criollos. Los españoles en América. Así es. Ujú. Sí. También el virrey
se ve disminuido su poder. De manera obvia. Privilegian a una minoría de ricos, mineros y comerciantes. Se aumentan los impuestos y también pues, se crean nuevos impuestos, lo cual empobrece eh, pues mucho más al pueblo y Sí. generan descontento entre los criollos. Y también en 1767 se expulsa a los jesuitas y esto genera gran inconformidad entre la población criolla. Ujú. Aquí también los hacendados y los mineros que están endeudados con la Iglesia Católica. ¿Cómo era eso? A ver, ¿para qué religión la usura era pecado mortal? Creo que No, la no católica, era para ¿no? la Iglesia. ¿Eh? Sí, no, 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 no. No, no, no. No, Nada, porque a nada, ver, para nada. la Iglesia Católica podrá tener defectos, pero de que es congruente, es congruente. Sí, claro que es congruente. De Totalmente. hecho, no hay una escena que se volvió muy popular y creo que estoy mal, pero creo que hay una escena muy popular en la que cierto líder de cierta religión, no sé cuál, se Sí, a ver. enoja y destruye un templo que le habían construido con su nombre y lleno de cosas y les arma un desmadre porque estaba enojado de que su religión fuera así. Sí. No, a ver, es que Que también, hay una escena muy famosa con una mesa que la voltea y toda la onda. Creo que le no te vayas llamaban. tan lejos en la historia. Ajá, tu dato es medio inexacto, pero tiene sentido, Green. Sí, sí, No te creo que vayas tan era lejos en la historia. Afaristo o que rimaba con Cristo. No, porque todavía ahí Rimaba no con, era rimaba con Cristo, Evaristo. pero por ahí va. Ahí va. No te vayas tan lejos. 2000 años después, de acuerdo a la nomenclatura actual del tiempo, Gracias. hay un líder de otra religión que no sabemos cuál es, eh, que no le gustaba vestir los ferragamos rojos del Papa. Ay, perdón, del líder. El líder. Entonces, él, con sus 5 comidas al día en su palacio, pues dijo que iba a vivir una vida más austera y que por eso no iba a usar los ferragamo. Sí, claro, Ahora, es yo que la entiendo, austeridad ese viene de la sacrificio, vestimenta. o sea, imagínate, yo no podría quitarme los ferragamo, no, 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 y espérate. no. Se quitó los Ferragamo con todo y trono. Digo, silla. Y, Pues bueno, las reformas borbónicas también generan, ya para Para regresar, retomar. porque si no este episodio se nos va a ir a 3 horas, ujú. genera empobrecimiento entre los hacendados y los mineros que estaban endeudados con la Iglesia Católica, porque se promulga la Real Cédula de la Consolidación de Vales Reales en 1804. Ujú. Esta Ujú. obliga a la Iglesia a recoger el dinero de sus deudores para prestarlo a la Real Hacienda. Y si quieren conocer a un deudor, aquí como un chismecito, pregúntenle al padre de la patria. Uy, uy. Uy, que de hecho traigo, ya que hablemos sobre cómo se desarrolló el conflicto, un poco más elaboro sobre criollos, sobre Ok, los peninsulares y Sobre el sistema de sobre el castas. sistema ok. de castas también y algunos de los motivos ya en batalla del Ujú, padrecito. ok. Ok. ¿Va? El último punto para cerrar las reformas borbónicas y pasarme al siguiente factor interno es, como ya habíamos mencionado en el tema de los factores externos, la ilustración que comienza en Francia e Inglaterra, pues llega a México, o bueno, en ese entonces la Nueva España, y la Ujú. expansión de la cultura, las artes y el pensamiento ilustrado influye en las ideas de independencia de los criollos ilustrados. Después tenemos también una explotación hacia el pueblo, lo cual pues, viene realmente de todo el tiempo, pero se empieza, el caldo de cultivo ya estaba forjándose y el hecho de que el pueblo viviera en miseria y sometido a una explotación constante, pues sin duda abonó
muchísimo, ¿no? O sea, fue la gota que derrama el vaso. Perdón. Para inicios del siglo XIX, en la Nueva España, como en muchas colonias americanas, existían importantes diferencias socioeconómicas y culturales. El poder económico y político estaba en manos de una minoría de españoles peninsulares Ujú. y criollos que representaban aproximadamente el 17% de la población. Eso, afortunadamente, ya no existe. A Sí, día de no. hoy sabemos Ujú. que la equidad es la norma en México. Sí, por supuesto. El resto, el resto estaba conformado por mestizos, indígenas y castas, ¿no? Que es lo que ahorita vas a ahondar un poco tu dude. Sí. Entonces, eh, estas minorías y sobre todo una fuerte población negra, pues eran explotadas en las minas, en las haciendas, eh, en obrajes, también eran explotados como sirvientes, jornaleros, y pues no gozaban de ningún derecho y sí tenían todas las obligaciones. Esto se agrava porque hubo unos periodos de hambruna que Ujú. fue producido por sequías que generan malas cosechas. Y bueno, hay dos periodos. Uno es, bueno, que yo traigo. Uno es de 1785 a 1787 y el otro es de 1808 a 1810. Ujú. Después tenemos como hace rato comenté, Francia invade a España en 1808. Perdón. Esto genera una crisis política en España. Oh, sí. Cuando llega la noticia de la abdicación del rey Fernando VII, que fue aquí bueno, sí, en México, fue recibida el 6 de julio de 1808, el Cabildo de la Ciudad de México, con mayoría criolla, pidió al virrey José de Iturrigaray Sí, de asumir el Iturrigaray. control directo del gobierno y de esta manera se pedía reconocer la soberanía de la nación. Aquí un grupo de españoles, encabezados por Gabriel de Yermo, impide esta acción y destituyeron del cargo a Iturrigaray, eh, y de ahí pues encarcelan a los principales instigadores, que son José Primo de Verdad, Juan Francisco Azcarte, Melchor de Tala... Ay, cabrón, es que los nombres de aquella época, una disculpa por persona, pero Por cierto, para nombres de aquella época, espérense a que me toque. ok, Espérate. nota, es que José Primo de Verdad. El segundo es Juan Francisco Azcárate. El tercero es Melchor de Talamantes. Ok. Y Jacobo de Villaurrutia, entre Villaurrutia. otros. Ok, tranquilos, Sí, Y tranquilos. sí, 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 no, puro apellido Ajá. Huaytechican. ándale. Sí, 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 sí. Y el último factor interno que va a ligar muy bien ahorita contigo, Dude, es precisamente el criollismo. Desde el siglo XVII se gestó entre los criollos americanos un sentimiento de nacionalidad y de pertenencia pues a la tierra en la que habían nacido. Eh, este arraigo se nota porque desde el siglo XVII ellos llaman patria al ahora suelo mexicano. Sí. Ujú. Y pues realmente ellos quieren separarse o distinguirse de los españoles nacidos en España. El criollismo se debe de entender o se entiende como un movimiento sociocultural que consiste en la toma de conciencia de los españoles nacidos en América sobre su propia identidad. Ujú. Y para esto pueden ver el episodio anterior de Identidad De identidad Nacional. nacional, por favor. Pero para afianzar ese sentimiento, rescataron huellas de un pasado glorioso. Ya saben, la identidad se tiene que construir sobre pues, monumentos. Y Sí. aquí aparece una devoción
hacia la Virgen de Guadalupe. Oh, sí. Justo como lo comentamos de nuevo en nuestro episodio de Sociedades Secretas en México. Tan, tan, tan. Chan, chan, chan. Entonces, esos son los factores tanto externos como internos que, bueno, los internos son directos, tienen un impacto directo, los internos, y los externos realmente juegan un papel de influencia, eh, pero que dan como tal el origen o desencadenan más bien el proceso ya De independencia. independentista. Así es. Sí. Así es. De hecho, esto nos da un muy buen contexto, preámbulo, prólogo, como lo quieran decir, a lo que después se desataría. O sea, es conocimiento que vale la pena saber respecto de por qué vamos a festejar nuestro proceso independentista, que por cierto, no es nada corto. No, No, para sí nada. dura sus buenos años y seguramente más de uno de nuestros podescuchas lo recordará, pero por sus clases en primaria De historia, Y en y en secundaria. secundaria civismo. Y en y tal vez prepa. en prepa. También hay que Y- hacer una aclaración, y es que en aquella época se independizó la Nueva España para conformar lo que después de los 7 nombres llegó a ser los Estados Unidos mexicanos, pero incluía a estados del sur de ahora Estados Unidos y también a bueno, ahora países que están De Centroamérica. en Centroamérica. Entonces, es, es toda un área geográfica muy grande, muy, muy grande, Bastante. lo que le suma complejidad, pues, muy cabrona, ¿no? Porque, bueno, Sí. después Texas hizo un desmadre con que ellos son independientes y la chingada, pero, sí, sí, sí. Pero bueno, ese es otro tema, es otra historia, también muy interesante. Podríamos después ahí hablar de el Álamo, pero Pero bueno, caballeros, todos estos factores externos e internos ujú, hacen que la gente tome Sí. acción. Y hay muchísima gente, como ya lo nombramos en aquel episodio, hay sociedades secretas, hay sociedades públicas que se proponen empezar con la independencia, pero como a los seres humanos nos mama tener protagonistas para Sí. todo, pues tenemos protagonistas de la independencia. Y por persona y amigos, prepárense para nombres largos y ultramamadores. eso. Eso. Porque antes tenían como Empezaremos 7 nombres, ¿no? Una mamá así. Empezaremos por la persona conocida como el padre de la patria. En su juventud Andrés Manuel, apodado el Andrés Manuel zorro, López Obrador. por su inteligencia, astucia y gran dedicación. Vámonos. Alto. Ajá. ¿Me estás diciendo que Antonio Banderas es un padre de la patria? Te estoy diciendo que Eso, el padre de la eso creo patria, que es un delito. Eh, Espera, ajá, Bueno, espera. totalmente. tenemos 8 ¿Me, escuchas. me estás diciendo que es Pierre de Maná? Perdón. Sí. Te estoy diciendo que el padre de la patria es nada más que aquella persona llamada Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor, ¡A ¡A la la madre! también conocido como Miguel Hidalgo y Costilla. A ver, espera. Antes de continuar, ¿contaste cuántos nombres y cuántos apellidos tiene? Porque Son 5 nombres. Miguel no. Hidalgo Miguel Augusto Gregorio. Miguel, Gregorio. Gregorio, Antonio. Antonio, Ajá. Francisco, Ok. Ignacio. Ignacio. O sea, Son 5 5 nombres. Ajá. nombres. Miguel, Gregorio, Hidalgo, Toño, Migue Nacho, Goyo, Toño, no, Migue Goyo, Toño, Pancho Pancho o Paco, como prefieran, y Nacho. y Nacho. Ajá. Chingue No. su madre. Presente, 5 profesora. nombres. Hidalgo, Hidalgo Costilla es Ajá. un solo apellido. Ok. Bueno, no, espera, un solo apellido es Hidalgo Costilla y Gallaga. A A la la madre. madre. Mandarte Villaseñor. Ok. Ok.
Como dato curioso, Nací. así rápido, Ajá. los españoles son de los primeros países en adoptar los apellidos Sí, por temas administrativos. Y son los primeros en adoptar los apellidos maternos. También. Sí. también. Y es porque no querían que sobre todo en los reyes, las mujeres no perdieran la línea. O sea, si Ujú, una mujer era la heredera, por así decirlo, dado que era otra época, por Ujú. supuesto, pues el hijo iba a tener los apellidos del padre, pero para que no se perdiera la línea, el linaje, le bajaban Los los apellidos de la madre. apellidos de la madre. Sí, sí, sí. Que en Inglaterra, perdón, Reino Unido, era diferente, porque ahí la familia tenía un apellido, Ujú. como con Windsor. ujú. Nada más son Windsor. Sí, Entonces, todos los externos que entran a la familia Windsor renuncian a su apellido así es. Renuncian a su apellido para Sí. llamarse y Windsor. aparte a la pareja del regente se le conoce como consorte, a la Ujú, persona a Bueno, la pero cual se le quitan todos los como poderes políticos y militares y solamente disfruta de sí, los bienes del título, pero en sí, o sea, incluso le quitan hasta la identidad solo por ser pareja del comandante, del que reina. sí, sí, sí. sí, Pero bueno, Pero volviendo a Miki Miki Nacho, Goyo, Miki Paco Nacho, muchos Goyo, apellidos. Don Miki Goyo. A Goyo, Goyo. Pacho, Nacho, Bueno, Paco, Don Goyo tiene Don casi Goyo. tantas cosas en su currículum como nombres. Ok, Ok, a ver. ¿Ok? Desde muy joven se dedicó pues, a los estudios, cosas tranquilas. Teología, artes y filosofía, llegando a ser rector de su alma mater, perdón, catedrático tesorero y rector de su alma mater, Ok. ok. al mismo tiempo que era políglota. Aprendió, pues, aparte de hablar español, sabía italiano, francés, latín, tarasco, náhuatl y otomí. Ah, mira. Las lenguas indígenas sí me las sabía, que las sabía hablar. Sí, sí, No sí. sabía los idiomas extranjeros, eso sí no. Pues bueno, no deja de ser un Aparte cura de... que tiene formación Sí, sí, sí. desde entonces, Sí, sí, pues la teología teología, la específicamente. filosofía. Aparte de eso, por haber estudiado artes, era multiinstrumentista, sabía tocar Eso más no de lo un sabía. instrumento. Ok, no, ni yo. No tengo exactamente la información, pero se dice que Hidalgo era multiinstrumentista, así que era el alma de las fiestas. Damn. Hablando de fiestas, le encantaba la fiesta, porque aparte también tuvo varios hijos, Era aun mujeriego siendo un también, cura. ¿no? Sí, 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 le gustaba la buena vida. Bueno, recordemos que en aquella época todavía no estaba prohibido que los sacerdotes católicos tuviesen descendencia, Ujú. porque como no está usted para saberlo, querido podpersona, ni yo para contárselo, pero igual, no vamos a decir la institución que se apiada de los pobres. No le gustaba que sus sacerdotes perdieran en herencia el dinero que ellos podían recibir. Porque claro, Bue- bueno. El celibato en la iglesia estaba desde el siglo XVI, bueno, pero pues que entonces les sí, valía madre era Sí, otra sí, cosa, ¿verdad? ya, ya. ya. Ok. También se dice que pues Hidalgo era una persona, aparte de bastante inteligente por la que yo oímos, era bastante amable, generoso y buena onda, lo cual lo convertía en una persona muy querida en las comunidades o en la comunidad en la que estaba, antes de que lo corrieran por tener un hijo con la hija de alguien, pero pues ya esa es otra historia, ¿verdad? Pero sí, tenía 5 Pero hijos, ¿no? Sí, o sea, sí, reconocidos, Reconocidos. exactamente. Gracias, perdón. reconocidos.
Importante. Solo quería resaltar eso. Pero cuando cae, pero cuando cae a Guanajuato y se empieza a meter en este tipo de fiestas, se hace muy amigo de un tal Ignacio Allende, que luego les diré su nombre completo. Gracias. Lo Nacho. cual los hace de otro Nacho. Ok. Tocayos. Lo cual es los cierto. hace ser, Es cierto. sí, tocayos. Lo cual los hace ser como cercanos. Y Allende lo invita a este asunto de la lucha independentista. Hidalgo acepta y es cuando da el famoso grito de Dolores. Que por cierto, en el grito de Dolores, en realidad, Hidalgo quiere reinstaurar al rey Fernando VII en el trono, pero pues en el camino pasaron unos pedillos y pues así De hecho, terminamos. sí, también ya desarrollando el conflicto, vamos a hablar más cómo se dio este famoso grito de Dolores. ¿Cuáles fueron las circunstancias de por qué se dio y por qué se dio en septiembre? Ajá. Y Y para no No, está spoilear bien. tantas cosas, después de varios... ganamos. Después de... Ganamos. Spoiler, ganamos. ¿Qué se siente eso, catalanes? Perdón, no, ¡Oh! para no spoilear el desarrollo de la guerra, después de muchos altibajos que tuvo Hidalgo en el camino, por todos lados, y de perder aquí en Jalisco, en Puente de Calderón, una derrota, huye hacia el norte del país con el fin de facilitarse conseguir armas desde Estados Unidos, pero en el camino lo traicionan, lo arrestan y lo ejecutan en Chihuahua. Duda. Ajá. O sea, ¿desde hace cuánto Estados Unidos tiene pedos con las armas? No mames. O sea, no mames. 1800 y ya hay pedos de importación de armas desde Estados Unidos a México. Ya, mira, parece hasta tradicional. Esa operación, en lugar de llamarse Rápido y Pues- Furioso, era como la operación en carreta y con ganas, ¿sabes? A todo más. Era la operación, carruaje y emputecido, o algo así. Carruaje e inconveniente. Después tenemos a una de las protagonistas, si no es que la protagonista de la independencia, por la cual sí tuvimos el inicio del movimiento como lo conocemos. Doña María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón. Sí, por favor. ¿Quieren que lo repita? Doña María Josefa Crescencia, por Dios, ¿quién le pone Crescencia a su hija? Ortiz Telles Girón. Mejor conocida, como Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Mira, le quitaron... Aquí te iba a preguntar. Ajá. Perdón. O sea, Doña Crescencia se casó con Don Ortiz. No. Josefa, digo, ¿con Don Domínguez? Con Don Domínguez. Con Don Domínguez, claro. Por eso. Ahorita. Va. Esta mujer nace en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Aunque algunos historiadores dicen que no, que fue en Ciudad de México, porque nuestros amigos anglosajones siempre se quieren quedar con el crédito de todo. Nice. Ajá. Total. El caso es que Doña Crescencia fue huérfana. Después de quedar huérfana, se traslada a la capital, a Anglosajonia, y ahí estudia en el Colegio San Ignacio de Loyola, hoy conocido como el Colegio de las Vizcaínas. Pero a los 23 decide que no es lo de ella y abandona el colegio para casarse con Miguel Domínguez, quien después fue designado corregidor de Querétaro, por lo cual se le conoce a Doña Crescencia, Doña Josefa, como la corregidora. Nótese que toma el nombre del esposo y al esposo nadie le importa. Porque hay figuras históricas que desgraciadamente son más conocidas por el nombre del esposo. Ajá. Entonces, ya en Querétaro, el esposo, ella empieza
a ser bastante simpatizante del anhelo independentista por y a compartir las ideas del prometido de su hija, un tal Ignacio Vámonos. Allende. Ya estamos viendo Ya, quién es el mira, culpable de todo el, esto. el sonsacador. Y todo quedó en familia. Ajá. Entonces, las reuniones que se hacían para planear el levantamiento en armas se llevaron en su casa, Sí. disfrazadas como tertulias. Que pues Sí, tertulias son fiestas, era algo algo tranquis. tranqui, nada más vamos a planear. Reuniones vespertinas. El problema, el problema es que los descubren y la arrestan, ¿No te arrestan ha a doña pasado, güey? Crescencia. Que tienes una reunión tranquila en casa de tus compas, planeando una nueva revolución y te tiran a la clica. Es muy común, güey. O sea, no, Sí, es algo histórico. sí, totalmente. Después de esto, aún arrestada, doña Crescencia Ortiz de Domínguez hace desbarajuste y medio y logra hacer que la información de que ya los descubrieron le llegue a Hidalgo. Y ahí es cuando Hidalgo, de manera adelantada, porque no iba a ser el 16, en la madrugada del 16 de septiembre ¿Sí? inicia la De independencia hecho, como tal. solo quisiera resaltar la importancia del logro que significa que lograra mandarle esa información a Hidalgo, porque no le mandó un WhatsApp, güey. En esa época tenías que mandar No, no, no. pinche caballo, un mensajero y esperar que lleguen vivos, güey. Sí, que no lo cachen, cabrón, como ya los Exactamente. habían cachado ellos. Ajá. A todo esto, pues doña Josefa estuvo presa durante gran parte del conflicto armado. Fue liberada en 1817 y de ahí en más, pues falleció en 1829. Es todo lo que hay Ay, qué sobre, bueno que sí tuvo una vida sobre plena. ella. Bueno, plena quién sabe, pero sí, sí vivió. Sí. Y que básicamente gracias a ella Proyecto de nación. tenemos este movimiento de independencia, ¿verdad? Oye, Proyecto, quién sabe, pero movimiento de independencia. una duda. Ajá. ¿Y qué pasó con su yerno? Ah, su yerno, Nacho. Un tal, su yerno, el cual se llamaba Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Y Allende y Unzaga. Unzaga. Lo voy a repetir. Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Espera, Allende y pausa. Unzaga. Aquí él fue un poco más allá, o sea, como él era una generación nueva, él fue un poquito más allá. No solo tenía 4 nombres, güey. Uno de esos nombres es compuesto. ¡Pum! Sí. Pum. Este muchacho que al parecer era el chile de todos los moles independentistas, nace en San Miguel el Grande, hoy llamado San Miguel de Allende, Guanajuato, y fallece junto con Hidalgo en Chihuahua. Con los bros. Si mi memoria no Allende, me falla, y mis clases de en algún historia momento, son correctas, son los que tienen las Sí, cabezas decapitadas, ¿no? sí, se fue con los panas sí, En las jaulas de, de de hierro Guanajuato. forjado. Ujú. total. Después de estudiar con los salesianos, saludos salesianos, no los odio tanto. Ignacio Allende empieza a participar en algunas comisiones para el virrey, ya como militar. Esto hace que lo envíen a distintos lugares pues ahora sí que del virreinato, como lo son Sonora y la hoy anglosajonia Ciudad de México. Estando fuera de su estado, conoce a bastante gente liberal con quien empezó a simpatizar, a igual que llenarse de ideas independentistas que después le pasó a su suegra. Ok. De ahí, en 1809, el mismo Allende
forma parte de un intento fallido de conspiración para empezar la independencia. Después de eso, decide regresar a San Miguel y ahí planea un nuevo intento de levantamiento junto con su compa Juan Aldama. Es otro, no lo traigo, pero Sí, acuérdense que Aldama también bien más existe. adelante. Sí, el dama me suena. Mismo que se termina realizando gracias a Doña Crescencia en septiembre de 1810. Cabe mencionar que aparte de esto, como ya les dije, fue Allende el que convence a Hidalgo para que él sea la cabeza del movimiento. Nada tonto, sabiendo Allende que los dos pilares de la sociedad virreinal son el ejército, Sí, pero sobre necesitaba todo una la figura iglesia. fuerte. Entonces tener a un sacerdote liderando tu movimiento de independencia era lo mejor que podía hacer. El problema es que, como todo, él fue con Hidalgo, los vencen en Puente de Calderón, Jalisco, huyen hacia el norte, los traicionan, lo capturan en Chihuahua, lo ejecutan. Y hasta ahí Tengo una quedó duda nuestro genuina. Nacho. Ajá. Y espero no cagarla porque me va a dar un poco de Ajá. vergüenza. Ajá. ¿Es aquí en Jalisco más bien, sí, porque hay una placa gigante, es donde Ajá. se proclama la célebre frase, los valientes no asesinan? ¿Es a Sí, Hidalgo? sí, son. No, es No. Juárez. Ah, es a Juárez, perdón. Me Es fui 100 hacia años. Juárez. No, te fuiste 60 años. Bueno, más o menos. Es hacia Juárez Órale. y fue otra persona. Esa no me la sabía, fíjate. ¿Ok? De ahí vamos a seguir con otra persona. Bastante importante para la independencia y el redactor, como dijo el gringo hace rato, de la primera constitución en México. Nuestro amigo José María Teclo. Morelos y Pavón. Teclo. ¿Qué significará Teclo? No es tecla. Ahora, ¿en aquella época no había albures? En la escuela Sí. imagino que el pobre Lo más Teclo... Le ha de haber ido horrible. Ajá. ¡Hombre! Morelos. Morelos Esa. es un personaje importante. Hijo. Perdón. Teclo. Tecléame. Ay, güey. Morelitos. Qué mal, qué feos. Morelos y Pavón. Por cierto. ¿Sí es él? Morelos y Pavón. Sí. Morelos es uno de los... Hay algo de notar a Morelos, que a excepción de los 3 personajes anteriores, Morelos es castizo. Es hijo de una criolla y de un mestizo. Su padre, José Manuel Morelos Robles, ejercía el oficio de carpintero. Y su madre, Juana María Guadalupe Pérez Pavón y Estrada, era hija de un profesor de escuela, misma que fue donde Morelos aprendió a leer y escribir. El Ciervo. Lo interesante de Morelos, también conocido como el Siervo de la Nación, es que escribió los sentimientos de la nación. Aparte de que escribió los Siervos de la Nación. Los sentimientos. Los sentimientos de la nación. Los siervos de la nación eran él y sus amigos. La primera educación que tiene como castizo se la da su madre. Tiempo después, casi a los 30 años, él se integra al Colegio de San Nicolás. Estando ahí, conoce al rector, en aquel entonces rector del Colegio de San Nicolás. Un tal cura Miguel Gregorio Antonio Francisco Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor. Todo está conectado. Todo está conectado aquí.
Ya pueden Bueno. hacer su meme del güey con los hilitos rojos. La ventaja aquí, fíjate, lo padre de que se gestara en provincia. Sí, esto en ciudad no pasa. Sí, no, en la ciudad, de hecho, todo Sí. lo que pasa es lo relacionado con los españoles, así que agárrense. El caso aquí también es que Morelos se une a la independencia junto con Hidalgo, solo que Él Morelos le tira desde el va sur. por su propio lado. Morelos, sí. Morelos tiene tal éxito, es una estratega tan grande, que existe el mito, conste, voy a decir que es un mito porque no hay documentación que lo prueba, de que en algún momento el mismo Napoleón Bonaparte dijo: denme a 2 Morelos, o 5 o 10, depende de quién te lo cuente, Vámonos. y conquistaré el mundo. Fue tanto su éxito militar que el ejército virreinal llegó a huir de su tropa en varias ocasiones. Gana la conocida batalla en Acapulco, toma Acapulco, regresa a lo que hoy es el estado de Morelia, estado que lleva el nombre en su honor, y convoca al primer Congreso Independiente, y de ahí surge la Constitución de Apatzingán en 1814. En la misma Constitución en la que ya se declara la independencia. El problema es que, pues, fue aprendido y fusilado un año después, en 1815. Mira, Bueno, tuvo sus logros. Está en el billete de 50 pesos. oye, a Sí, ver, sí. ¿cuántos años tenía cuando lo fusilaron? Más de 30. 1815. 40 y algo, Más de ¿no? 30. Según yo, si mis Sí. cálculos ahorita no me Nace en fallaron. 1779. Ajá. ¿Y muere? En 1800. No tenía 40. Ah, Tenía 36. 36. Mira, Ey, Más. vamos más de la poniéndolo de edad de este Cristo en lado. la cruz. Cuando nosotros lleguemos a los 36, A ver si hemos hecho la mitad de cosas que él hizo. te iba a Estoy decir una totalmente de cuarta acuerdo. parte, pero que se vea la visión. Ahora vamos a hablar de la persona que nunca se habla. Vamos a hablar del que estaba enfrente, del que estaba en contra, del maldito español que les hacía la vida de cuadritos, ¿Por maldito qué? gachupín, ¿Por qué a maldito? nuestros héroes patrios. A ver. Félix María Calleja del Rey, militar y político español, que en su momento fue segundo jefe político superior de la Nueva España, era básicamente el general de del ejército virreinal. Uh-huh. Básicamente, bajo su mando se capturó a Morelos, bajo su mando se capturó a Hidalgo y se capturó a Allende y Aldama. O sea, ese compa Incluso, nos dejó huérfanos. Casi acaba con la independencia. totalmente. Ajá. Se le tomó Guanajuato, Guadalajara, y fue el que derrota a Hidalgo en Puente de Calderón. Y aparte todavía se da el Lujo. lujo de detener la ofensiva de Morelos en 1812. Esto fue poco, lo suficiente como para que le dieran un premio pequeño. En 1813 es nombrado Lo declaran virrey de la virrey. Nueva España. Y con eso organiza un ejército de 40,000 hombres con el que casi elimina el movimiento de independencia. Sí, tuvo muchos altibajos la independencia. El problema de esto es que al momento de dar la orden de ejecutar a Morelos, se gana la enemistad de muchísimos criollos en la capital del país que sentían cierta Admiración. buenondismo por Morelos.
Ajá. Lo cual hace que el obispo de Puebla lo acusa de ser cómplice de las inmoralidades y abusos de Iturbide. Y para 1816 Virrey. deja de ser virrey, regresa a España. En 1819 se dispone a partir de nuevo hacia América, donde se le sublevan otra vez y fue detenido y confinado a prisión. Y es todo lo que tengo sobre Nice. Félix María Calleja. Que también nosotros nos estamos enfocando a, y si me equivoco, corríjanme, pero a la Sí. guerra principal. Sí. Esto Porque es el movimiento mainstream. Al mismo tiempo están surgiendo guerrillas y levantamientos Sí. en diferentes De hecho, puntos. la independencia sobrevive Sí. porque se Sí, de convierte hecho, en una guerra de unos años guerrillas. en los Así que se es. convierte en guerra de guerrillas. Y uno de sus caudillos, uno de los principales caudillos del sur, y nuestro siguiente personaje, el cual aparte de ser caudillo del sur, primer presidente afrodescendiente de este lado del mundo, tuvo la gracia de tener solo 2 Ok, nombres y ¿por 2 qué? apellidos. Bendita sea. O sea que era pobre. No De tenía hecho, mucho linaje que cuidar. estamos hablando de un tal Vicente Personaje muy Ramón importante. Guerrero Saldaña, mejor Guerrero. recordado como Vicente Vicente Guerrero. Guerrero. Nace en el sur del país, en el ahora estado de Ajá. Guerrero. En su honor. Ajá, en su honor. Y fallece el día de mi cumpleaños, el 14 de febrero de 1831, en Culiapam, Oaxaca, mandado a asesinar por otro presidente. O sea que falleció con amor. Sí. No, nótese que esto fue traicionado, mandado a asesinar por su sucesor en la presidencia y Empezamos con la mandado a historia ejecutar. Estamos hablando del Imperio Romano. Empezamos con la historia de las presidencias en México. Guerrero, como afrodescendiente que era, no era alguien con dinero o con la posición como para tener lujos. Así que durante su juventud fue arriero. Pero cuando estalla la lucha de independencia, junto con su padre se levanta y se une a la independencia. Su padre también era arriero, obviamente. Pronto, el joven guerrero se convierte en... Básicamente, el güey se convierte en John Wick y se convierte en la piola de la independencia. Tan así que llega un momento en que la corona, la corona de la Nueva España, lo que hace es empezar a ofrecer indultos a los jefes a los jefes insurgentes para que se rindan. Pero la historia cuenta en que a Guerrero no solo le ofrecen un perdón a sus delitos, le ofrecen un perdón y el puesto de general del ejército español. Y la historia cuenta que la persona que le lleva la información de este indulto y esta oferta de trabajo es su papá. Sí, Supieron llegarle. Ajá. Aquí yo quiero hacer un paréntesis importante para que no dejar que el hilo se pierda. Uh-huh. Porque en el peor de los casos, para nosotros, como ahora mexicanos, en el peor de los casos, habríamos seguido teniendo probablemente al primer empleado real afrodescendiente. Sí, totalmente. A lo cual se cuenta que cuando su padre le presenta esto, Guerrero contesta a la gente que estaba observando: señores, este es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. Y niega y de el ahí nace indulto esa y niega poderosísima frase. Y de ahí surge la frase, exacto. La patria es primero, que después estuvo en muchísimos documentos y luego lo quitaron. El caso es que
Cuando se decide firmar la independencia, la parte insurgente o el representante de la insurgencia que firma la independencia es Vicente Guerrero. ¿Y O'Donoghue? Por parte de los españoles. El representante del ejército trigarante es nuestro siguiente personaje, un tal Agustín de Iturbide. Son los famosos dos personajes que se abrazan en Acatempan, que se conoce como el abrazo de Acatempan, que marca el final de la guerra de independencia, o por lo menos el final del conflicto armado. ¿Okay? Juan de O'Donoghue es el que firma. Fue el último virrey. Es el último virrey que firma. Es el virrey que lo avala y demás. Tras esto, y a pesar de las críticas que recibió por ser de ascendencia afroamericana, se logra ser el segundo presidente de México, de hecho, en sustitución del primer presidente Guadalupe Victoria, el cual luego tendremos datos curiosos sobre él en el capítulo de datos curiosos sobre presidentes. Y se le considera un presidente de la clase media. Guerrero termina su mandato, cede el poder. El próximo presidente decide traicionarle, pagarle dinero a un mercader genovés y mandar a asesinar a Guerrero. En 1831. Pero, insisto, y por favor, escúchenlo bien como si lo estuviera diciendo en mayúsculas. México, como nación, que ya existía, tuvo el primer presidente afroamericano más de 100 años antes que nuestro vecino del norte. Solo quisiera hacer una breve... Era descendiente afroamericano. Afromexicano, perdón. Sí, gracias, porque no mames. Sí, afromexicano. Y sí... Bueno, porque nació en México, afromexicano. Sí, nació en mexicano, es afromexicano. Y existen los afromexicanos. Sí. No, yo estaba pensando... Okay. Si ambos papás eran africanos, dije, bueno, sería africano, pero nació en México. No, es afromexicano. Y es afromexicano. Ok. La otra parte del abrazo, porque para abrazarse se necesitan dos, sí. si no es muy triste. A veces más. Abrazos bueno, de 15. para abrazarse se necesitan mínimo 2. Si hay menos de ese mínimo es muy triste. Ajá. Alguien que me rompió las bolas y la independencia como tal, un tal Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Yo quiero ahí hacer una breve... Córtale, campeón. Ok. Porque Agustín de Iturbide creo que es un personaje... Yo no lo voy... Es un personaje controversial, pero sirvió su papel. Y fue demonizado. Ya... Ajá. Recuerde por persona... República Mexicana. Recuerde por persona que no hay buenos muy buenos ni malos muy malos. Todos somos grises. No hay nadie que sea tan bueno como dice serlo, ni tan malo como cree serlo. Sus padres, nace en 1783 y básicamente es un militar. Uh-huh. El caso de Iturbide es que Iturbide pelea contra los insurgentes. Él combatió todo el conflicto desde 1810 hasta 1816. En 1820, trigarante, ¿no? Si el ejército trigarante. En 1820, bueno, no era el trigarante, era el ejército virreinal. El ejército trigarante es ya cuando es el ejército de las tres garantías, el cual ya es el ejército del México independiente. ¿Okay? En 1820, el mismo virrey Apodaca convoca a Iturbide y le dice, güey, ¿sabes qué? Pégate el tiro con Guerrero, no podemos, cabrón. No podemos contra Guerrero. Guerrero conoce el sur como la palma de su mano y nos está partiendo la madre ahí. Esta cita textual, les reto a que me lo... A que lo nieguen. A que digan que no es cierto. Ajá. ¿Okay? Qué coloquial fue sí. El trato entre un virrey. Estos virreyes eran distintos. Pero, pues al parecer, Iturbide tenía otros planes. Y en 1821 se une a Guerrero
y firman el plan de Iguala, el cual dice, ¿saben qué? Aquí quedamos, ejército insurgente y ejército virreinal, ya, vamos a ser un país independiente, nos vale madre. Pero, interesante, y de manera interesante, es que se acuerda en el plan de Iguala proclamar la independencia de México e instaurar una monarquía constitucional. Sí. Hay que decirlo, también mencionarlo. Si en 1820 se hubiera hecho una votación popular, la monarquía habría sido la opción. Sí. Era la norma, pues, en esa época. El caso es que luego de esto, y después de muchos desmadres de los que luego nos hablará el gringo, se firman los tratados de Córdoba, que son los que dan nacimiento al primer imperio mexicano, con el primer emperador mexicano, Agustín I, el cual, como nota curiosa, cuando se da el segundo imperio mexicano, con Maximiliano de Habsburgo, al Maximiliano no tener descendientes, pone como su heredero a los descendientes de Iturbide, mismos descendientes que aún viven en Europa. Así que por si acaso algún momento nos volviéramos locos y volviéramos a instaurar un imperio, nuestro emperador se encuentra en Europa. Creo que está en Mónaco, si mal no recuerdo. Creo. Es un duque y está en Mónaco. El problema, como todo en una nación tan naciente, después de que es nombrado emperador en 1822, en mayo de 1822, fue nombrado emperador y todo chido, hasta que en diciembre un tal Antonio López de Santa Anna y un tal Guadalupe Victoria se le sublevan, se le rebelan, haciendo que Iturbide renuncie ahora sí que al trono en marzo de 1823 y se exilie hacia Europa. En 1824 se llena de valor y decide regresar a México. Sí, pues eso. En donde lo capturan y fusilan a la mierda. Pues sí. No, y aparte por avaricioso. Eso. Ajá. Sí, pues no, y aparte solo a él. Era bastante avaro. Solo a él. Sí. El caso es que como regresa solo, deja descendencia, entonces los herederos de nuestro imperio, por así decirlo, se encuentran ahorita en... Hay que también hacer una aclaración semántica. Como su papá abdicó, técnicamente ellos se la pelaron. Es sí gracias, y no. Gracias, sí. Es gracias a Maximiliano. Los adopta y los nombra herederos, que ellos seguirían, en un hipotético, siendo herederos. Porque si Maximiliano no hubiera dicho, Nela, la verga, vamos a poner a los hijos de Juárez, a ver si nos tumba el culero. Sí. Pues sí, pero ahí la cosa habría cambiado, ¿eh? Sí, ahí totalmente. Sí. Ahí se la pelan, porque el papá abdicó. Y se dice que, o hasta lo que pude encontrar con esto, es que el actual heredero, por así decirlo, pues ahora sí que del trono mexicano, es un tal conde Ferdinand von Gotzen Iturbide. Sí, y su hijo está guapísimo, como dato curioso. Por cierto, está, Su hijo, entonces, queridos podescuchas, dato curioso final. podpersonas. Don Ferdinand, por el Papa Benedicto ¿cómo se XVI. llama el que parece villano de Star Wars? ¿Que sigue vivo? Ese. Sí. Demostró que al parecer Dios se equivoca cuando nombra a los papas. Perdón. No es que Dios se equivoque, él solo dijo, ya estoy muy cansado, tráiganse a otro. Sí, perdón. Bueno, pero X. Ese papa es el único representante, porque al final un papa es un representante de Estado, que lo ha recibido en su carácter de heredero de México. Pues mira, por algo se fue. Sí. Correcto, sí. Es el único.
Sí, como que no, porque inclusive el señor ha dado, pues tiene vida pública porque Ujú. es conde o es un duque de algo, no me acuerdo. Esconde. Y él sí ha dicho que si bien ama, o sea, le gusta la historia de México, tiene mucho respeto por las instituciones, o sea, no le interesa pues como tal. Sí. Eh, Y digo que si viene lo tratarían de la mierda, ¿verdad? Pero pues ya eso es Pues ser un turista otro asunto. más, porque aquí en Ajá. México no tienes títulos al momento en que Sí, entras a exacto, cualquier... pues, pero al momento de saber que es descendiente, bla, 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 bla. Entonces, querida pod persona independiente, Unámonos. empoderada mexicana, que va a gritar vivan los héroes que nos dieron patria. Hasta aquí vamos a dejar nuestra primera parte de nuestro especial de la independencia de México. Les queremos dar las gracias por aguantarnos todo el tiempo que duró este episodio. sí. Seguimos preparando sorpresas para ustedes. Si me lo permiten, Seguimos. quisiera cerrar con el, el grito de Dolores, que fue reconstruido en 1966. Es una Ok. investigación que está publicada en la UNAM, en los archivos jurídicos de la Ok. UNAM. Está publicada la investigación. Creo que por ser 14 se presta muy bien para el cierre. Y Correcto. es que hacia las 7:30 de la mañana del domingo Ujú. 16 de septiembre de 1810, en el atrio de la parroquia de Dolores, Miguel Hidalgo y ¿Atrio que Costilla, todavía existe? sí, todavía existe, Miguel Hidalgo y Costilla dio a conocer el llamado para luchar por la libertad y la independencia nacional. A lo que dijo, hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impios franceses. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo, le daré un peso. Y a los de a pie, Uf, un que en esa tostón. época era un chingo, ¿eh? Si lo ajustamos a la Uf. inflación, eran como 10 pesos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y justamente en ese atrio, si usted quiere ir y conocer el atrio en la iglesia, en la parroquia, hay una placa en donde están los nombres de los asistentes al grito de Dolores, que por Claro. supuesto no Sí, fueron sí, las los personas, que o sea, los estuvieron ahí en ese ciudadanos, momento. los Las ciudadanos como personas como tal. con Sí. 14 nombres y 3 apellidos. Los, unos, esos eran No, indígenas, para era que gente corriente, así sí, que Por eso tenían hicieron un el nombre y cambio. un eran apellido. nombres sencillos. Pero creo que son como 60 personas Sí. o 75 por ahí. Es un número pequeño, pues. Pero son 75, 60 de los miles y miles, quizás cientos de miles, que son La historia anónimos, recordará en que no sus... sabemos, pero que pues contribuyeron de forma anónima y pues en los resultados es que Nice. Qué los buena forma podríamos recordar. de dar un cierre. Esperemos, esperemos el próximo tengas Gracias. algo similar porque Querida, ya pusiste la vara muy alta para ti mismo. No, no te creas. Chingada madre. Y lo peor es que yo también cierro el otro. así que querida pod persona, esta vez no vamos a darle la letanía en nuestras redes sociales. Simplemente búsquenos, porque sabes eso, el podcast. Estamos en casi todos lados. Estamos en prácticamente todos los motores de podcast. Tenemos nuestro correo, que ya nos cansamos de decírselos, pero gracias a todos aquellos que nos mandan correo. Por esta semana les decimos bye y que tengan una muy Gracias, bonita gracias por Día de la escucharnos. Independencia. Coman pozole por mí. Bye. Bye. Y recuerden Y que viva que se México. acabe la opresión.